Bienvenido a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. En este video vamos a ver cómo declarar variables en Java. Vamos a ver cuál es la sintaxis y vamos a ver unos pequeños ejemplos. Entonces, en el video anterior, en una clase anterior, habíamos visto qué son los tipos de datos, habíamos visto qué son las variables y habíamos visto qué son los identificadores. Entonces, en esta clase vamos a ponerle práctica. Entonces, primeramente vamos a ver la estructura y la sintaxis de cómo declarar una variable. Recordemos que las variables nos permiten trabajar en nuestro programa para hacer diferentes cálculos o hacer ciertas cosas, como por ejemplo imprimir un valor en pantalla, almacenar un valor temporalmente mientras dure nuestro programa y básicamente trabajar con operaciones matemáticas. Entonces, para poder nosotros utilizar variables en un programa en Java, primeramente tenemos que aprender a declararlas. Entonces vamos a ver cuál es la sintaxis. Aquí en la parte derecha tengo el primer recuadro en donde nos indica cómo se puede declarar las variables. Entonces la sintaxis que vamos a utilizar es la siguiente. Primeramente ponemos el tipo de dato. Recordemos que el tipo de dato era el valor que podía almacenar una variable. Entonces en este caso, para declarar una variable tenemos que indicar su tipo de dato y luego vamos a poner el nombre de la variable, es decir, el identificador para esa variable. Luego siempre al finalizar una línea de código en Java vamos a poner punto y coma, entonces aquí vamos a poner también un punto y coma. Luego vamos a ver cómo asignarle un valor. Para poder nosotros trabajar con variables no solamente tenemos que saber cómo declararlas, sino también tenemos que saber cómo asignarles valores, porque por sí solos una variable digamos que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se le asigna un valor? Básicamente, como tenemos ahí en el segundo recuadro de la parte derecha, ahí tenemos el nombre de la variable, su identificador, luego ponemos un igual, que es el operador de asignación, y luego ponemos su valor. Al final ponemos un punto y coma para que no nos dé ningún error. Entonces a este punto yo ya tengo una variable inicializada o asignado un valor a esa variable, para lo cual yo posteriormente podría ya utilizarla para hacer cálculos o para hacer cualquier otro tipo de operación matemática, por decirlo así. Finalmente, una vez que ya hemos declarado la variable, le hemos asignado un valor o la hemos inicializado. Inicializar quiere decir darle un valor inicial. Vamos a ver cómo se imprime una variable. Para imprimir una variable o muchas variables utilizamos la sentencia system.out.println, que básicamente es una sentencia que me permite mostrar por consola ya sea un texto o sea el valor de una variable. En este caso debemos pasarle el valor de lo que queremos imprimir, o a su vez para el caso de una variable debemos pasarle el nombre de la variable. Entonces vamos a verlo ya a continuación en Eclipse para que quede un poco más claro y que no se nos olvide. Entonces vamos a Eclipse. Bien, entonces una vez que tenemos ya Eclipse abierto, vamos a crear nuestro programa. Vamos a File, vamos a darle New, vamos a darle Java Project, vamos a darle el nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a poner declaración -variables y vamos a tener en cuenta que esa es la ubicación de nuestro proyecto, es decir, el workspace donde va a almacenarse este proyecto. Vamos a mirar que la versión de Java sea la 17, vamos a darle Next y aquí vamos a darle Finish. Entonces lo que vamos a hacer en este programa es aprender la sintaxis y cómo declarar y utilizar una variable. Entonces vamos sobre el proyecto, la carpeta del proyecto, el directorio, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New y aquí creamos algo que se conoce como una clase. Ya habíamos visto cómo era una clase. Sí, entonces como vamos a crear un programa que es ejecutable, vamos a tener que decirle que esta clase va a tener un método que se llame main. Esto es para que esta clase pueda ser propiamente ejecutable. En la parte superior vamos a cambiar el package, a modificar lo que está. Vamos a poner com.icodeapp.declaración de variables y luego vamos a poner el nombre de la clase. Vamos a ponerle el nombre de la clase que va a ser ejecutor declaración variables. Nos aseguramos que tenga el método main para que lo pueda crear automáticamente el wizard y le vamos a dar finish. Bien, una vez que ya nos muestra la estructura de nuestra clase ejecutora, recordemos, lo primero que tenemos es el paquete y luego tenemos el nombre de la clase y luego tenemos el método main, que es el método que permite arrancar una aplicación en Java. Entonces aquí vamos a declarar una variable. Entonces recordemos que
La sintaxis para declarar una variable era el tipo de dato. Vamos a poner el tipo de dato entero y vamos a ver más adelante cuántos tipos de datos hay en Java. De momento aprendamos o recordemos que entero o int es un tipo de dato que almacena valores numéricos, pero solo enteros, no que contengan decimales. Entonces ponemos el tipo de dato, luego ponemos el nombre de la variable. Vamos a decirle que este nombre de la variable, que el identificador le vamos a poner de valor 1, y con esto ya tengo declarada una variable. Entonces lo siguiente que yo debo hacer para poder utilizar esta variable o para poder trabajar con ella para que tenga sentido el uso de una variable es darle un valor. Entonces aquí yo pongo el nombre de mi variable, que es valor 1, y le puedo dar un valor, por ejemplo, de 10. Le pongo al final punto y coma, siempre después de al final de cada línea vamos a poner un punto y coma para que no nos dé error. Entonces de esta manera he declarado la variable, le he asignado un valor o la he inicializado, y finalmente lo que voy a hacer es imprimirla. Entonces aquí voy a poner una salida por consola utilizando system.out.println. Entonces un atajo aquí en Eclipse podríamos utilizar, por ejemplo, la tecla, o mejor dicho, vamos a poner CSOW de esta manera, y vamos a presionar en Windows Control y barra espaciadora. Esto automáticamente nos ayuda a autocompletar el método que vamos a utilizar, que es el método println, y en este caso yo le puedo dar o le puedo pasar como parámetro a este método println el nombre de la variable, que en este caso es valor 1. También aquí yo puedo escribir una parte del nombre de la variable, luego le doy control barra espaciadora y aquí me muestra las diferentes cosas que yo podría utilizar, es decir, que yo podría autocompletar. Entonces en este caso yo quiero poner el nombre de mi variable, voy a poner el valor 1, y entonces aquí lo que haría es imprimir el contenido de valor 1. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho dentro del método main, vamos a darle run as y vamos a darle Java Application. Vamos a ver que por consola nos va a mostrar el valor de 10, y entonces de esta manera nosotros hemos declarado y hemos asignado un valor a esa variable, le hemos asignado un contenido y luego hemos mostrado ese contenido a través del método println. También nosotros aquí podríamos concatenar un valor, en este caso un texto, al nombre de la variable. Por ejemplo, podríamos poner un texto. Los textos siempre van entre comillas dobles. Cuando el compilador encuentra algo entre comillas dobles, básicamente lo traduce a una variable de tipo string, y entonces todo lo que tenga que ver con texto siempre va en comillas dobles. Entonces aquí yo quiero poner algo como referencia, básicamente sería como un label atrás del contenido de lo que va a imprimir. Entonces, por ejemplo, yo podría poner el contenido de mi variable es dos puntos, un espacio, y siempre para concatenar vamos a utilizar el signo más. Entonces el signo más lo que hace es concatenar este texto e imprimir a su lado el contenido de valor 1. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle run as, vamos a darle Java Application, y aquí nos va a mostrar el texto que hemos puesto más el contenido de valor 1. Entonces de esta manera también podremos tener otra salida por consola. Otra forma que tenemos de poder declarar variables y asignarles un valor es hacerlo en una sola línea, siempre y cuando estas sean del mismo tipo. Por ejemplo, en este caso voy a comentar eso de acá. Y por ejemplo aquí yo podría seguir declarando más variables y asignándoles un valor a cada una sin que tener nuevamente que declarar el tipo. Entonces por ejemplo aquí podríamos poner valor 2 y aquí podría decir que valor 2 es igual a 90. Podría poner valor 3 y decirle que valor 3 es igual a 100. Y así sucesivamente yo podría ir declarando muchas más variables del mismo tipo y asignándoles un mismo valor. Esto se puede en Java, no nos da ningún error. Y por ejemplo yo podría decir, por ejemplo, vamos a modificar acá, de mi variable 1 pongámosle así, y vamos a copiarnos esto más acá abajo. Vamos aquí a modificar y ponerle aquí variable 2 y aquí variable 3, y acá vamos a cambiar esto por valor 2 y acá abajo por valor 3. Entonces vamos a guardar
Vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As, vamos a darle Java Application y vamos a ver que nos imprime el valor, el contenido de cada una de las variables respectivamente declaradas e inicializadas en la línea 7. En esta parte nos estamos ahorrando de declarar muchas variables. Por ejemplo, también podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, int, aquí sería valor 2, por ejemplo, valor 2, y yo podría ponerle, a ver, podría ponerle así, ¿no? Entonces ponemos aquí, ponemos punto y coma y aquí cerramos. Yo podría declarar varias variables y asignarles un valor. Sin embargo, volvamos a la línea anterior como estaba. Sin embargo, aquí por ejemplo me estoy evitando de que en cada línea declaro una variable. En este caso, como son del mismo tipo, yo puedo hacer la inicialización o la asignación de un valor al momento de declararlas y utilizando una vez el tipo de dato. Otra forma también que podemos hacer al momento de declarar una variable es hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí voy a declarar una nueva variable, de tipo entero, que le voy a poner X. Voy a declarar otra variable, la voy a poner y le voy a declarar otra variable que va a ser Z. En este caso únicamente he declarado las variables, pero no tienen ahorita ningún valor. De hecho, cuando yo quiera imprimir estas variables de acá, me va a dar error porque no están inicializadas. El compilador me exige que al momento de imprimir una variable yo le dé un valor de inicio, un valor inicial. Entonces, en este caso yo también podría inicializar una variable en una sola línea. Por ejemplo, podría decir que X es igual a Y, que Y es igual a Z y que Z es igual, por ejemplo, a 50. No tenemos un valor de 50, no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, yo en este caso podría declarar o inicializar muchas variables en una sola línea, siempre y cuando éstas tengan el mismo valor. En este caso, para el valor de X, Y y Z, vamos a darles un valor inicial de 50 y lo hemos hecho en una sola línea. Finalmente vamos a ver cómo sumar, por ejemplo, dos valores. Entonces, vamos a hacerlo también por consola. Entonces, recordemos que los atajos de teclado en Windows es, por ejemplo, CSOUT, ponemos CSOUT, control barra espaciadora y por ejemplo vamos aquí a poner un texto, vamos a poner la suma de valor 1 más X, pongámosle por ejemplo X es, ponemos, concatenamos y aquí entre paréntesis vamos a poner valor 1 más X. En este caso ponemos los ponemos dentro de los paréntesis para que pueda hacer la operación de suma, ¿sí? Y no nos interfiera con la concatenación. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As, vamos a darle Java Application. Y por ejemplo en este caso nos dice la suma de valor 1 más X es 65. En este caso X vale 50, valor 1 vale 15 y nos va a dar 65. Ahora bien, lo que hicimos en la línea 17 también lo podríamos hacer de la siguiente manera. Y es que por ejemplo aquí podríamos declarar una variable de tipo int. Entonces vamos a ponerle suma. Y esta suma va a ser igual es un operador de asignación que pone lo que está a la derecha, lo pone a la izquierda. Y en este caso vamos a decirle que nos sume valor 1, está por aquí, más, en este caso sería X, que nos va a dar lo mismo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto de acá, esta línea de 18, vamos a copiarla y vamos a pegarla por acá. Y aquí únicamente vamos a utilizar este texto para distinguirlo. Entonces ponemos la suma, ponemos los puntos y aquí vamos a eliminar eso de acá. Y únicamente lo que vamos a hacer es a poner suma. Entonces aquí me debería imprimir la operación de suma entre valor 1 más X, pero en una sola variable. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As y vamos a darle Java Application. A la final tendríamos el mismo resultado. Sin embargo, en la primera parte hemos hecho directamente la operación de suma en el método printLine y más abajo hemos hecho o hemos impreso por consola ya la variable previamente que almacene la operación
de valor 1 más x. Entonces, esto es básicamente cómo declarar variables y cómo trabajar en las salidas por consola. Y más adelante vamos a ver los tipos de datos y vamos a ver qué es lo que podríamos almacenar en una variable de acuerdo a su tipo de dato específico. Así que nos vemos en la siguiente clase.